El gobierno nos engaña sin ningún tipo de pudor cuando nos asegura que la hucha de las pensiones públicas cada vez está más llena y que por tanto la situación financiera de la Seguridad Social cada vez es más sostenible. Veámoslo. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, saca propagandísticamente pecho ante los españoles porque el Fondo de Reserva de las Pensiones lleva 2 años consecutivos incrementándose. Como podéis ver en este gráfico que nos ha adjuntado la propia ministra en su cuenta en la red social X, la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social pasó de 2.100 millones de euros en el año 2022 a 5.500 millones de euros en el año 2023 y se espera que termine este año 2024 en 9.300 millones de euros. Y siendo ello así, parecería que la Seguridad Social se halla en una coyuntura financiera magnífica. Si la Seguridad Social en estos momentos está siendo capaz de incrementar sostenidamente su fondo de reserva, la hucha que mantiene para poder pagar las pensiones futuras será que ahora mismo a la Seguridad Social le sobra el dinero y por tanto puede ir apartando parte de los recursos presentes que no llega a gastar para satisfacer las pensiones futuras en caso de que llegue a haber dificultades financieras a lo largo de las próximas décadas. Pero en realidad en esta narrativa hay algo que no termina de cuadrar. En este gráfico, que refleja los datos proporcionados por la Intervención General de la Administración del Estado, observamos la evolución anual de los ingresos y de los gastos de la Seguridad Social. Y como podemos observar, desde el año 2009, los gastos de la Seguridad Social han superado los ingresos de este organismo público, también durante los años 2023, 2022 o 2021. O si preferimos visualizar el gráfico como la diferencia entre ingresos y gastos, es decir, como el superávit o el déficit de la Seguridad Social, podremos observar lo que ya hemos dicho. Desde el año 2009, la Seguridad Social tiene déficit en sus cuentas públicas. En 2023, por ejemplo, el déficit público de la Seguridad Social ascendió al 0,56% del PIB español. Y téngase presente, además, que este déficit público de la Seguridad Social se produce a pesar de que, desde el año 2020, la Administración Central del Estado está insuflando cada año a la Seguridad Social ingresos extraordinarios por importe de 20.000 millones de euros. Para compensar los gastos supuestamente impropios, no tuviese que hacerse cargo la Seguridad Social. Por tanto, el estrechamiento del déficit de la Seguridad Social que se observa a partir del año 2021 en realidad no se debe a que haya mejorado estructuralmente la situación financiera de la Seguridad Social, sino a que la Administración Central del Estado le enchufa a la Seguridad Social cada año 20.000 millones de euros. Y a pesar de enchufarle 20.000 millones de euros al año, la Seguridad Social sigue teniendo déficit. Pero entonces, si la Seguridad Social tiene déficit, ¿cómo es posible que la Seguridad Social esté ahorrando en la llamada hucha de las pensiones para hacer frente al pago de estas prestaciones futuras? Yo, y creo que cualquier otra persona física o jurídica, ahorramos cuando nuestros ingresos superan nuestros gastos. Si ingreso más de lo que gasto, pero si yo o cualquier otra persona gastamos más de lo que ingresamos, ¿cómo vamos a estar ahorrando para el futuro si ya con los ingresos presentes no somos capaces de cubrir los gastos presentes? Pues bien, si la Seguridad Social española gasta estructuralmente más de lo que ingresa, ¿qué sentido tiene que esté incrementando la dotación del Fondo de Reserva de las pensiones públicas? Pues en esencia porque el ahorro, entre muchas comillas, de la Seguridad Social dentro del Fondo de Reserva de las pensiones no es más que una herramienta propagandística de cara a la opinión pública para que este gobierno pueda vender que está gestionando muy bien la Seguridad Social y que ésta goza de una magnífica salud, porque lo único que está haciendo la Seguridad Social para aumentar el tamaño de los activos de su fondo de reserva es apartar una porción de sus ingresos anuales
ingresos anuales que son insuficientes para cubrir sus gastos anuales, apartar una porción de sus ingresos anuales para destinarla al fondo de reserva de la Seguridad Social. Pero claro, si los ingresos ya no te cubrían los gastos y una parte de los ingresos la trasladas al fondo de reserva de la Seguridad Social, entonces el desequilibrio entre lo que ingresas hoy y lo que gastas hoy se incrementa todavía más. Si yo ingreso 100 y gasto 120 y encima de las 100 aparto 30 para meterlas en una hucha de cara al futuro, pues entonces el desequilibrio entre ingresos y gastos, que era de 20, ingreso 100, gasto 120, pasa a ser ahora de 50. Los ingresos que tengo disponibles en el presente son 70 y sin embargo sigo gastando 120. Y para poder gastar 120 ingresando efectivamente 70, me tendré que endeudar por 50. Tendré que pedir un préstamo de 50 para que 70 de ingresos disponibles más 50 que he pedido prestado me permita desembolsar 120. Y esto es exactamente lo que está haciendo la Seguridad Social. Como parte de sus ingresos anuales presentes, que son insuficientes para cubrir sus gastos anuales presentes, como parte de esos ingresos anuales presentes los destina al fondo de reserva de las pensiones, tiene que pedir prestado más dinero cada año para continuar pagando las pensiones. O expresado de otra manera, en el fondo lo que está haciendo la Seguridad Social es pedir prestado, endeudarse para llenar la hucha de las pensiones. De hecho, si analizamos la evolución de la posición patrimonial de la Seguridad Social, veremos que esta es crecientemente negativa. Es decir, la diferencia entre los activos contabilizados de la Seguridad Social y los pasivos contabilizados de la Seguridad Social es cada vez más negativa, lo cual no debería estar sucediendo si la Seguridad Social tuviese una holgada posición financiera que le permitiera ahorrar y acumular activos sin endeudarse. Lo podemos ver en este gráfico cortesía de El Confidencial. En el año 2023, el patrimonio neto de la Seguridad Social no solo es que fuera negativo, sino que su valor negativo superó por primera vez en la historia los 100.000 millones de euros. Es decir, que el valor de los pasivos de las deudas contabilizadas de la Seguridad Social superaba en 100.000 millones de euros el valor de sus activos contabilizados, incluyendo esa gigantesca dotación del Fondo de Reserva de las Pensiones que supuestamente garantiza la viabilidad futura del sistema. Por tanto, mientras que la ministra de Seguridad Social nos intenta vender a todos los españoles que las pensiones públicas cada vez son más sostenibles porque el fondo de reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, cada vez está más y mejor nutrido, la realidad financiera de este organismo es que cada vez tiene un agujero patrimonial más grande. Por tanto, y como decía hace un momento, este tipo de publicaciones de la ministra de Seguridad Social y más en general el aumento de los activos del Fondo de Reserva de las Pensiones en realidad solo son ejercicios de propaganda de este gobierno para que la población no tome auténtica conciencia sobre los muy profundos problemas de futuro del sistema público de pensiones. Porque si hoy, antes de que haya llegado el pico de jubilaciones de la generación del baby boom, las cuentas ya no cuadran, por mucho que sobre el papel estemos acumulando activos en el fondo de reserva de las pensiones, las cuentas no cuadran, los gastos superan los ingresos, la Seguridad Social tiene déficit y tiene que endeudarse, imaginad cómo será el percal cuando lleguen las mayores hornadas de pensionistas de la generación del baby boom. Y en ese momento, para todos aquellos que hayan creído las mentiras de la ministra y no se hayan preparado financieramente a conciencia, ya será demasiado tarde.